Estoy poniendo la mesa. Escuchame una cosa. Sentate, dale. Sí. Estoy averiguando un nombre. ¿De quién? Un nombre que cuando lo averigüemos... Ah, el nombre tiene que ver con... Oye, el mundial me tiene loca. Escúchame, el mundial de fútbol. ¿El nombre de un cura? Sí. Porque te tengo... hoy aprendí algo nuevo. Estoy buscando qué es, porque no me sale la palabra. A ver si vos sabés algo. Sí. Se llama apostasía. ¿Qué significa? No sé. ¿No? No. ¿Ah? Bueno, vamos a decir que puede ser una cosa que genere bastante impacto dentro de lo que es el conflicto en la iglesia por el tema del aborto, ¿no? El tema del aborto y la relación entre el gobierno y la iglesia está peor que cuando Kirchner se peleaba con Bergoglio. Sí, yo no recuerdo... Exacto. Peor que cuando Kirchner se peleaba con Bergoglio. Sí. Ahora vamos a contar por qué. Sobre todo porque nunca la iglesia confió en Kirchner en ese momento y acá había una relación... confiaban más. No, y había una relación un poco más... política, ahora es todo mal. Todo mal, sí. Todo mal. Con variantes, ¿no? Pero hay mucho problema dentro de la iglesia también. Hay muchas variantes con el tema del aborto. Sí. ¿Qué es el pacto de San Isidro? Ah, lo dijo Ignacio Zuleta hoy y te vamos a contar en detalle. Volvió a un restaurante, en los 90 salía mucho eso de que se juntaban en un restaurante de San Isidro y se definían cosas importantes. Sí. La Rosa Negra. Hoy viene Zuleta, nos va a contar más. En la Rosa Negra, bueno, siempre estuvo la Rosa Negra, ¿no? Pero hubo otra comida del poder. Esa es donde los que se sienten no es que no se vean nunca, se ven por todos lados. Ya está llegando el señor. Pero él ahora nos va a contar porque yo, por ejemplo, leí su encantadora nota y después quise saber qué habían comido, ¿no? Probablemente Zuleta lo sepa. Timerman decía, si no sabes qué comieron... Ni la escribas a la nota. No. Exactamente. Y si te equivocás en el color de los ojos cuando escribís una crónica, todo lo demás, aunque hayas contado la intimidad más grande de un presidente. Comienza TN Central. Enseguida le decimos chau, burbuja, chau. Adiós a la selección y hablar de los temas que preocupan al país. Enseguida, chau, burbuja. Y además te mostramos la nueva encuesta, el escenario pesimista. Va a estar Sergio Bernstein para darnos detalles de esta información sobre la economía, sobre la política, cómo está el país, qué dice la gente. Enseguida te lo contamos. Y sigue la cruzada, más fuerte que nunca. Te contamos detalles de la pelea entre el gobierno y la iglesia. No es solo por el aborto, también está el tema de las organizaciones sociales, la reunión esta semana y aquellos que quieren protestar en las calles. Enseguida, la cruzada, la pelea, gobierno, iglesia en TN Central. Bueno, te contamos en detalle el pacto de San Isidro. Está Ignacio Zuleta en nuestros estudios y en TN Central cuenta detalles de la reunión que hubo entre el PRO, el peronismo y el masismo. Enseguida, el pacto de San Isidro. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Como verán, acá volvió Nicolás Buñez. Estamos adentro de la burbuja, pero pero ya va a ganar Uruguay. Eso quiere Macri. Yo aposté siempre. Uruguay Macri quiere que gane Uruguay. Yo también. Maestro Tavares. Mirá, le gusta mucho más que Sampaoli. Después podemos contar qué piensa Macri de Sampaoli. ¿Cómo se llama el técnico de Uruguay? El Maestro Tavares. Ah. Fue técnico de Boca. No, tenía A Macri le gusta que corren los uruguayos. Y que tienen 2 defensores y 2 delanteros. ¿Esto qué es? ¿Para un correctivo? Esto es cuando me enojo con vos, podemos hacer, pero el asunto es que perdimos el Mundial. Entonces, así que voy a salir. Pará, de adentro. Burbuja. Chau. Pum. Ahí está. Esa. Listo. La realidad. La realidad es mucho más dura de lo que veíamos adentro de la burbuja. Basta de Sampaoli, si se pelearon o no, de los goles. Ya está, perdimos. Era más lindo hablar de fútbol, de si seguíamos o no seguíamos, hablar con Bonadeo de cómo era el Borsch, cómo era el vodka, hablar de todo eso. Pero ya está Ignacio Zuleta con nosotros. Vamos a contar cómo está rota completamente la relación entre Bergoglio y el gobierno. Mal.
Pero antes, Franco y la realidad. Exactamente, Nico. Luciana, damos algunos datos económicos del día de este comienzo de semana y no es un dato menor que el dólar bajó y que también bajó el Merval otra vez, 3%. Pero además bajó el dólar, eso es bueno, después de la semana que tuvimos. Fueron alrededor de 60 centavos la caída del dólar para cerrar en 29 pesos con 0,8 centavos. Las medidas, bueno, las instrumentaron el fin de semana y fueron efectivas por lo menos en el comienzo de esta semana. No hubo ruido con el dólar. No es el único dato económico del día, ¿sí? Además, se vienen nuevos aumentos en los combustibles. YPF ya lo aplicó, ¿sí? 8% en las naftas premium, 5% en la nafta super. Quieren que baje o que aumente menos, para decirlo correctamente, que aumente menos el gasoil y la super y que suba un poquito más el precio de las naftas premium. Las otras petroleras van a acompañar en las próximas horas esta suba, que en realidad, ustedes se van a acordar, hay un acuerdo firmado hasta julio de no aumentar. Pero entre la suba del petróleo y la devaluación, sobre todo, se acordó y el gobierno de alguna manera dio luz verde, el nuevo ministro de Energía, para que las petroleras tengan este aumento a partir del día de hoy. Contemos que Iguacel fue quien le dio el visto bueno a YPF. Y además, esto es un dato económico importante porque es un sub y baja, ¿no? La economía. En este caso cayeron las ventas de los autos 0 kilómetro. Y si bien tuvo el mejor trimestre, o un trimestre récord, uno de los mejores de la historia en cuanto a la venta de autos 0 kilómetros, fue impresionante. Enero, febrero, marzo fueron excelentes los números. Se venía un año impresionante. La caída fue brutal en estos meses y, bueno, por primera vez los números muestran en este año una fuerte caída en las ventas de 0 kilómetros. Tiene que ver obviamente con la devaluación y con la suba de precios. Pasó esta situación puntual de que por lo menos en un mismo mes las automotrices aumentaran hasta 2 veces, cambiaran la lista de precios de los vehículos. Y decimos también que el campo liquida dólares. Esto estaba acordado, ¿se acuerdan? Días pasados el propio presidente había pedido a las cerealeras que vendan la cosecha, que los productores vendan la cosecha y que las cerealeras liquiden. Bueno, esto pasó, ¿sí? Fueron 3.200 millones de dólares, es un número importante, incluso mejor que en junio del año pasado. Fue la liquidación de junio de este año, hubo pedido del presidente y en este caso hubo buena respuesta. Y se conoció hace algunas horas la recaudación. Sí, la FIP anunció una suba de casi el 32%, sobre todo por IVA y por ganancia fue el aumento de la recaudación, pero es recaudación en pesos y 32% está un poco por arriba, es cierto, de la inflación anual, pero no tanto teniendo en cuenta lo que fue la suba de precios. Así que dato positivo para la FIP, por supuesto, y una presión impositiva enorme sobre los argentinos. Después vamos a estar con Federico Furiase, también economista, para hablar un poco más de... Exacto, de la economía, porque baja, porque sube. Pero a mí... ¿Cómo le va, Zuleta? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Lo tenía distraído algo el monitor? No. Hay tantos televisores que estábamos viendo. Pero parece una casa de electrodomésticos. Se puede llevar uno si deja una buena cantidad de plata, le dejamos uno. La semana pasada, uno de los, vamos a decir, asesores favoritos del presidente, una de sus personas de máxima confianza, me dijo, el problema fue que todos miraron la economía y no es la economía, es la política lo que nos está llevando a la situación en la que estamos. ¿Es así? Es mi doctrina. Por eso. Años, y yo no soy el asesor por del eso gobierno. la traje. No soy asesor del gobierno. Es que por eso la traje. No soy esa persona. Ni amigo me acordé de vos cuando me sí. lo dijo, exacto. Creo que en general es un criterio, es una hipótesis general sobre los hechos políticos, que los problemas son políticos, que después redundan en la economía, que es el medio por el cual la sociedad, los inversores, el mercado le va cobrando a la política la incertidumbre, la desconfianza, la falta de futuro, la falta de proyectos. ¿Dónde se descuenta eso? En la tasa, en el valor del dólar, en el riesgo país. O sea, hace 70 años que gana la economía en la Argentina. No, el gobierno anterior, el gobierno del ciclo Kirchner, digamos, se fue y perdió porque no tenía futuro. No presentaba ningún rasgo de confianza, había un país encerrado, economía autárquica, cepo, en fin, todas las anécdotas que conocemos. Y el público eso lo veía como una asfixia, como una mordaza, del cual se liberó votando en contra.
Y el problema de los gobiernos en la Argentina es que la Argentina tiene una crisis descomunal del sistema político que uno puede datarla donde quiera. Yo la dato en el intento de Menem de la tercera reelección en el 97-98, que es cuando desarma el sistema político argentino, lo desbarata, termina preso él un año y medio después, siendo presidente del PJ. O sea, el principal partido de la oposición a De la Rúa estaba preso, sesionaba en la casa de Costanián. Eso es una disolución del sistema político. De ahí a que De la Rúa cayera, a que nos gobernara Duhalde, que había perdido una elección, nos gobernara Kirchner, que también perdió las elecciones, de eso el país no se recuperó. Entonces, y después Kirchner chupó el UCR también. Empezaron las alianzas espurias, que fueron defraudadas al día siguiente. Entonces yo creo que, o sea, la crisis te impide resolver los problemas de fondo. Porque siempre la urgencia, la gobernabilidad, prima sobre la agenda. Entonces, es responsabilidad de los políticos. Yo creo que la han heredado. Yo creo que Macri heredó la crisis, De la Rúa heredó la crisis, los Kirchner heredaron la crisis, y la verdad que no han hecho demasiado por resolverla. Porque además hay una licuefacción de la vida pública en el mundo, la sociedad líquida, en donde las instituciones han perdido control de la situación, no hay nadie que pueda mandar en la sociedad, son sociedades donde la sociedad es más fuerte que el sistema. Entonces estamos en una era de una gozosa y simpática anarquía, donde podemos cumplir el mandato de la vida, los 3 mandatos de la vida. ¿Cuáles son? ¿Serían? Darle gracias a la vida, sobrevivir a nuestros padres y hacer lo que nos da la gana. Sí. Los 3 mandatos que deben regir nuestra existencia. Muy bueno. Por lo menos yo recomiendo eso, otros dicen otra cosa. Todavía no averiguó dónde se mueren los pajaritos. No, pero lo voy a agarrar. He visto que en los supermercados hay muchos pollos. Hay que ver si los pollos son pajaritos. No, y si se murieron por razones naturales, ninguno de esos está ahí. Pero dentro de esta interpretación de la realidad, también uno de los ministros me decía esta semana, el mercado, ya nadie sabe qué quiere el mercado. Entonces, parecía que el mercado quería gobernabilidad y sacamos a todos los gobernadores, convencimos a todos los gobernadores de que hablen, los gobernadores hablaron, salió comunicado, tapa de los diarios. Todos a la vez hablar. Y el mercado parece que tampoco le cree al consenso de los gobernadores. ¿A qué queda cuando está esta situación que, digamos, desde la política, qué queda por hacer? Yo no sé qué hay que hacer. Si lo supiera no estaría acá. Pero, digamos, creo que hay que partir de la anécdota. ¿Cuál es la anécdota? ¿Qué teme la sociedad que se manifiesta a través de los inversores, digamos, para poner un personaje ficticio? Ellos miran que si la Argentina tiene como opción de oposición a Cristina de Kirchner, la Argentina deja de ser un país interesante. Lo cuentan algunos embajadores que dicen que desde que Cristina ha demostrado en las encuestas que tiene una cantidad apreciable de votos, han mermado las consultas sobre la venida de la Argentina. Además, pregúntenle a un economista, ¿cuántos billones de dólares o miles de billones ha chupado Trump con la aspiradora de la tasa de Estados Unidos y el flight to quality, el vuelo hacia la calidad de los mercados? O sea, Trump ha barrido con el dinero de los emergentes. Es cierto que hay una crisis internacional muy seria y es muy difícil encontrar un negocio que en la Argentina te pague más que las de BAC, o no sé ahora qué título van a inventar. O sea, hay una situación de contexto muy difícil. Se sabía y se conocía. Ahora, yo creo que la creación de confianza es posible. El político está para eso. El político es el hombre que hace andar el motor con agua. Con nafta lo va a andar yo. Hace andar el motor a agua. Inventa, genera espacio, tiene visión profética. Los grandes y los buenos políticos ven lo que los demás no vemos, ven qué pasa detrás de la montaña, presumen lo que puede ocurrir. Y yo creo que hay políticos en la Argentina, lo que pasa es que la crisis los agobia. Yo no veo tampoco veo un panorama catastrófico. Estamos en cuartos de finales, no estamos fuera. La Argentina estamos... ¿Y San Paoli? No, vamos a los cuartos de final. Estamos para una salida. Mi impresión. Yo creo que hay un catastrofismo propio de un periodo electoral. Todo el mundo vende situaciones dramáticas en un país
tiene una crisis que nadie puede solucionar. Ahora seguimos con usted porque en su ineludible sección Entre Telas del diario Clarín habló sobre el pacto de San Isidro. Ya volvemos sobre eso. Si nos puede aguantar unos minutos. Está Franco Mercuriali con encuestas. Exactamente, Nico. Luciana, vamos a ver cómo la devaluación fue medida en términos de encuestas y cómo, bueno, evidentemente golpea en la gente. La encuesta es de D'Alessio Airol Berenstein y le preguntan directamente cuál es el panorama, ¿no?, que ven los argentinos. La pregunta vamos a verla en la pantalla. Así dice: ¿cómo evalúa la situación del país hoy respecto al año pasado y cómo supone que será dentro de un año? ¿Sí? Aquí tenemos respecto al año pasado. Está bastante claro, ¿no? Sí, Zuleta dice, qué desastre. La situación es evidente, ¿no? Básicamente el 78% de la gente lo ve mal y apenas el 18% lo ve mejor, ¿no? Pero esto es una obviedad por la devaluación. Digamos que acá podemos poner a los sectores exportadores o las economías regionales que esperaban tal vez un dólar como este. Pero el resto, casi el 80% de la gente ve negativo. Mirá la cantidad que puso mucho peor, puso el 37%. Sí, una barbaridad. Peor, el 41% ve la economía con respecto al año pasado. Pero bueno, es evidente, la devaluación fue muy fuerte. Y la otra pregunta, ¿cómo supone que va a ser el año que viene? ¿No? Es decir, si confían en que el gobierno está de alguna manera encarrilando la situación y piensan que vamos a tener un 2019 mejor. Y las respuestas no son tan buenas. El 57% sigue viendo de manera negativa la situación, solamente el 39% tiene una mirada, digamos, mejor. Mucho mejor, 8%. ¿Sí? Mejor, 31%. 15%, peor y mucho peor, 42%. Hay solamente 4 que no contestan. Es decir que prácticamente el 57% de la gente está viendo de manera negativa la economía el año que viene, ¿no? Son números después de la devaluación que hicieron las consultoras. Zuleta no estaba catastrofista, pero la gente... No, mirando la segunda columna, la verdad, si yo fuera gobierno y tengo el 39% de gente... Que gana una elección. Más el 8%, compro ya. Comprás, ¿no? Firmo ¿Firmás? ya. Es el resultado electoral mejorado. Yo creo que les comenté que una de las hipótesis del gobierno, que es ganar en primera vuelta una reelección de Macri, se basa, y ahí eso explica la gorilización del gobierno, que si clavas, se clava como opción del voto no peronista más acérrimo, históricamente ese voto tuvo 40 puntos en la pelea de Angelós contra Menem en el año 89, cuando el no peronismo estaba destruido por la experiencia de Alfonsín. Y hubo 40 puntos. Si eso es así, con la provisoriedad de todas estas muestras, porque yo no voy a hablar más de las muestras, y menos si estaba Einstein llegando. No, está en Skype. Está en Skype, ahora pero vamos a ver. Un año antes de las elecciones de 2015, el PRO de la provincia de Buenos Aires perdió la personalidad electoral por falta de avales. Pero, y un año después ganaba la provincia. Perdió las PASO, Vidal. Después perdió las PASO. Massa era el candidato presidencial, como Cobos lo era en el 2011, ni figuró en la grilla. O sea, los números tienen su provisionalidad. Ahora, si ese es el balance de la mirada positiva, es el voto que este gobierno tiene. O sea, yo ahí no haría, no me preocuparía demasiado. Igual, ¿para qué ver encuestas? A ver, Sergio Berenstein, que las hace también. ¿Cómo va? Buenas noches. No sé, ¿en qué lugar del mundo estás? No sé si se puede... Estás en Estados Unidos, ¿no? Estoy en Estados Unidos. Mañana estoy volviendo a Buenos Aires. Bueno. A ver, tu análisis de esta encuesta. Acá Zuleta decía, ¿para qué ver encuestas? No, obviamente hay un punto, yo creo que es indudable, y es que a un año del proceso electoral, cualquier dato que tengamos es, por supuesto, una foto que hay que tomarla con enorme prudencia, porque un año en Argentina es muchísimo tiempo como para poder proyectar las cifras actuales. Dicho esto, coincido en el sentido de que 39-40% en un contexto tan complejo para Cambiemos no es un mal dato. Sí y solo sí, y enfatizo esto, si la oposición está fragmentada. Porque si por el contrario existe algún mecanismo de coordinación, aunque sea parcial, de la oposición, bueno, el 60% restante empieza
entonces a generar por lo menos una amenaza. ¿Amenaza de qué? De forzar una segunda vuelta. Y ahí, como vimos en la única experiencia que tenemos en Argentina, que fue la del 2015, indudablemente el resultado puede ser distinto al que muchos pensaban ex ante. Así que yo tomaría esto con prudencia, también teniendo en cuenta que la desaceleración de la economía, la eventual recesión, si son 2 trimestres seguidos, está recién comenzando, con lo cual no sabemos si este es el piso de Cambiemos o si por el contrario, bueno, puede haber una erosión todavía mayor. Ahora, ¿es necesario tanto tiempo para saber? Porque no es un poco, no sé si hay opción para el gobierno, pero jugar con fuego, esto que vos decís, bueno, lo interesante de estos números es que no hay nadie del otro lado que esté concentrando toda esa oposición o unificando toda esa oposición. Eso no está sucediendo, con lo cual lo que tiene el gobierno lo puede tomar como propio y podría alcanzarle. Pero en Argentina también dio muestra de que no necesariamente necesitas mucho tiempo para que de repente aparezca alguien y te concentre esa oposición, si querés, al gobierno meses antes de una elección, pocos meses antes. Totalmente de acuerdo. Recordemos igual que el sistema electoral modificado por Néstor Kirchner para hacer que la oposición tuviese más dificultades, en este caso ahora eso afecta negativamente al propio peronismo. El sistema nuestro, con las primarias y demás, obliga a mostrar el juego varios meses antes. Sí. Recordemos, hacia mediados de mayo hay que ya informar a la justicia respecto de los frentes electorales. Un par de semanas después hay que ya firmar las candidaturas, con lo cual ya en junio tiene que estar armada la grilla. Esto le quita sorpresa al sistema político. De todas maneras, estamos a un año de ese proceso. Un año muy complejo, ¿no? ¿Perdón, Nico? A un año del nuevo mundial, digo. Del mundial que vale. Yo creo que lo que pasamos fue simplemente una especie de distracción, sí, poco relevante, ¿no? Sí. Vamos a ver con Franco los otros números de tu encuesta, Sergio, que tienen que ver con o vamos a ver las imágenes, con la imagen de Vidal y de Cristina y de Macri, cómo fueron evolucionando después de este mini crack o de crack del peso o del dólar. Bueno, ahí está medido la imagen desde septiembre del 2016 de Mauricio Macri. Se ve claramente cómo en las elecciones del año pasado, en octubre, tenía la mejor imagen positiva y la imagen negativa era la más baja. Sin embargo, en diciembre ya tiene una caída en su imagen positiva y empieza a subir su imagen negativa. Es en el momento en el que se anuncia aquel 20 de diciembre los cambios de meta de inflación, empieza a haber como una modificación. El verano transita sin muchos cambios y fíjense, a partir de la devaluación, la caída de la imagen positiva de Mauricio Macri, mes de junio, es la más baja desde que es presidente de la Nación. Y la imagen negativa de Mauricio Macri en junio es la más alta desde que es presidente de la Nación. Sergio, acá se da la brecha más amplia de todo lo que ustedes midieron desde que es presidente Macri. Digamos, la mayor diferencia entre imagen positiva e imagen negativa se da justamente en este mes de junio post-devaluación. Tal cual, Franco, y si te fijas muy bien, esto revierte exactamente la situación de las elecciones del año pasado. Vale decir, hay una reversión de las tendencias. Lo que antes era imagen positiva ahora es negativa y viceversa. Y esto, por supuesto, hay que tomarlo con prudencia, porque para las elecciones del año pasado, el gobierno hizo un par de trucos, ¿no? Se aseguró que el ciclo económico estuviera un poquito más intenso, que hubiera más consumo, mediante créditos, sobre todo focalizados en los sectores más vulnerables. La gente que recibía planes sociales, se llamaban créditos Argenta. Eso generó un pequeño boom de consumo, por eso para las elecciones la gente estaba particularmente contenta. Eso se revirtió hacia fin de año, o sea, incluso antes del 28 de diciembre fatídico, ya había motivos para pensar que la imagen del presidente iba a bajar, por lo menos parcialmente. Si ustedes se fijan en la serie, antes del ciclo electoral, la imagen de Macri estaba bastante más abajo. Sí. Así que todo ese truco fue algo típico de cualquier gobierno que trata de influir en el comportamiento electoral de los votantes. Ahora, claramente la crisis cambiaria fue lo que más afectó. Se profundiza la erosión, se profundiza la caída de imagen y estamos ahora en un momento bien complejo con un presidente que, todavía no logró revertir
la crisis y esto impacta naturalmente en lo que piensa la sociedad de él, ¿no? Mostramos ahora la situación de María Eugenia Vidal muy rápidamente. Es la figura política de Cambiemos en cuanto a lo electoral y a los números. Y se va a ver que en el caso de Vidal tuvo alguna caída, pero no tan fuerte como la de Mauricio Macri. Si miran los números, en octubre también llega con una imagen altísima, mucho mejor que la imagen incluso de Mauricio Macri, 60% de imagen positiva, la imagen negativa mucho más baja, 35 puntos. Y en el caso de María Eugenia Vidal no tuvo tantas modificaciones, es más estable, ¿no?, la línea que la de Macri. Y ahora mismo, en junio, incluso la brecha no es tan amplia, ¿no? Si bien cayó de esos 60 puntos a 53, si se fijan, la negativa, después de la devaluación de mayo, en junio recuperó algo y está en 42 puntos. La brecha es mucho más chiquitita que la del presidente Mauricio Macri, ¿no? La figura de María Eugenia Vidal. ¿Y qué pasa con Cristina Franco, ¿no?, que es la otra que está medida, que en teoría en estas situaciones... Senadora con fueros y en proceso de varios juicios orales, ¿no? Ahora Sergio seguro lo va a explicar con claridad lo de Cristina Kirchner. Nosotros mostramos la imagen, ¿sí?, de Cristina Kirchner en octubre. Tiene una imagen negativa muy alta, ¿no?, de 70 puntos, y la positiva baja también, ¿no? Llegó prácticamente a las elecciones no en su mejor momento, ¿no? Tuvo situaciones, si ven la línea anterior, en el 2016, mejor incluso que a la hora de las elecciones, ¿no? Fue cayendo su imagen, la de Cristina Kirchner. Y empezó a repuntar algo, no mucho, este año, sí, para el mes de abril, cuando ya también teníamos una crisis con la economía y con el dólar, y en el mes de junio con 30 puntos, pero no llegó a aprovechar Cristina Kirchner, aparentemente en esta imagen medida, de imagen positiva, no llegó a crecer mucho. Es como que el techo de Cristina Kirchner quedó en estos 30 puntos, y en cambio lo negativo tampoco tuvo grandes variaciones, ¿no? Con la crisis pareció también subir la imagen negativa de Cristina, y sigue estando en niveles realmente altos de rechazo la imagen de Cristina, Sergio. Ahora, esta una pregunta, sí, para Sergio y para Zuleta, para los dos. ¿Por qué Cristina sigue siendo como la unificadora de la alternativa política? Porque estamos viendo en mayo tienen 75% de imagen negativa, 20% de imagen positiva. Se achicó un poquito, pero la brecha es muy grande. Y es como si todos la necesitaran para ponerla, digamos, todos, me refiero al gobierno y al el resto del peronismo, como lo que nadie quiere, como la opositora ideal, parece fácil. Yo dejaría la respuesta a Sergio, que es el que hace la medición. La medición y puede explicar un poco la composición. Yo después puedo hacer algún juicio más bien de político, pero no la técnica de cómo se llega a eso. Quizá Sergio nos explica la composición de ese rechazo y de la adhesión que tiene en un sector. Sergio. Indudablemente estamos frente a una líder que tiene un piso muy sólido de apoyo, pero es un piso relativamente bajo. Y yo creo que ocurre con Cristina lo que ocurrió en su momento con Menem, incluso también con Alfonsín. Los expresidentes en Argentina tienen un rol importante desde el punto de vista de mantener, cuando terminan su gestión, algún nivel de apoyo. No les permite eso ser competitivos electoralmente, pero indudablemente siguen siendo referentes naturales en términos de opinión pública y muchas veces siguen siendo líderes en su partido. Esto me parece importante enfatizarlo, porque en la Argentina hubo solamente 3 presidentes que volvieron al poder electoralmente. Roca en 1898 y terminó su mandato en 1904. Irigoyen volvió en 1928, pero el golpe del 30 lo desplazó del poder. Y volvió Perón al poder, naturalmente, en el 73, ya estaba muy enfermo, murió a mitad del año en el 74. Entonces, creo yo que estamos frente a una situación donde los líderes políticos que abandonan el poder siguen siendo referentes, pero eso no les alcanza, no es un volumen suficiente para ser competitivos. Mirando estos datos, un punto más nada más, yo diría que lo que llama la atención es que Cristina no recupera a pesar de la crisis. Es que no habla, ¿no? Tampoco. Exactamente, es muy significativo esto, creo, porque pone de manifiesto que ella no pudo recuperar protagonismo y apoyo cuando el gobierno le iba relativamente bien, eso era entendible, la elección de octubre del año pasado, pero uno hubiera esperado a esta altura una recuperación mayor si Cristina efectivamente era una figura competitiva desde el punto de vista de la elección presidencial. Mi visión es que le va a costar muchísimo. No sabemos qué va a pasar estos 6 meses de recesión, pero indudablemente va a costar muchísimo volver a ser competitiva en serio como la conocimos
en el 2007, ni hablar en el 2011. Muchas gracias, Sergio. Un placer. Buen Buenas viaje. noches. Zuleta. Yo tengo una visión menos romántica de la política. Es decir, creo que la política depende menos de los protagonismos individuales, que es la visión del llamado romanticismo político, y creo que la política tiene un alto grado de necesidad. La suerte de Cristina Kirchner es la suerte del peronismo. El peronismo está desbaratado desde que desapareció Menem. Es una liga de gobernadores con intereses territoriales que encontró en el matrimonio Kirchner en 2003 una salida a la crisis que en realidad la aportó Duhalde. Todos decíamos en broma que Kirchner era presidente porque se había ganado la Lotería de Buenos Aires. Y la suerte que ha seguido es la del peronismo. Es decir, lo que mide Cristina es lo que mide el peronismo que más se expresa oponiéndose a Cambiemos, que es el de ella. Es el que ella ejerce en la provincia de Buenos Aires y que no tiene demasiado arrastre sobre el resto del país. La provincia de Buenos Aires siempre ha tenido alambrado a sus candidatos y les impide proyectarse hacia afuera. Eso le ha pasado a todos. Creo que el destino de ella es el destino del peronismo. El peronismo está en graves dificultades de liderazgo desde hace una década. De programa, porque no es lo mismo Urtubey que Kicillof. Es decir, son dos programas totalmente distintos. Ahora ella también tiene que pasar varios juicios orales y públicos por tema de corrupción. Yo creo que eso en el voto no tiene ninguna incidencia. ¿En serio? No. En el año 2011, en mayo, estalló el caso Sorglender, que se le había puesto todo, 700 No, pero millones de esta pesos. es ella sentada, ¿no? Pero igual el público discrimina muy bien. El público sabe lo que es la trama judicial y lo que es el voto. El año pasado sacó 37% de los votos con vudú incendiado en la puerta de los tribunales, con Debido adentro, con Jaime condenado. O sea, el público, y más el público peronista, como decía Rousseau, sabe muy bien. ¿Cómo es? Público peronista. El pueblo peronista, el locutor, Sí, sí. sabe muy bien qué es la pelea política en los tribunales y lo que es el voto. El peronismo no pierde votos por eso. Pierde otras cosas, pierde prestigio, carece de prestigio. Menem le ganó No, Kirchner después de estar lo de Bostanián, como dice usted. Claro, no, pero ahí es cierto, pero a donde voy yo es que no es que sea inocuo. Eso hace que el peronismo no tenga prestigio en los grandes distritos donde se deciden las elecciones y eso hace que no tenga el poder. O sea, es muy grave tener desprestigio por esas razones. Y además ella es la Pero en madre... el momento del voto, eso no lo termina decidiendo. Pero el peronismo no le factura ser la madre de la derrota en Buenos Aires después de 27 años, en Jujuy, en el 2015 a ella, que ni siquiera dio la cara cuando perdieron, no le entregó la banda presidencial a Macri. Pero es el público de los grandes distritos donde el peronismo perdió. Buenos Aires, Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Entre Ríos ganó en esos años, ahora está perdiendo. Ese público rechaza todo eso. No, vota en contra de ese peronismo. O sea que, pero el público del peronismo, la política tiene también un fuerte ingrediente de clase. Hay sectores que nunca van a votar a un candidato de Cambiemos. Podrá elegir entre un peronista más moderado como Urtubey o Massa y frente a Magari o Espinosa. Pero no van a ir a votar nunca a alguien que no sea del peronismo. Sí. Ahora, yo creo que la clave, desde mi visión, de la vigencia de Cristina de Kirchner, está en que ella representa la confrontación con el voto no peronista. Y a los dirigentes del peronismo, lo que ha pasado desde el 2015 hasta ahora, les ha demostrado que estar cerca del gobierno no es ningún negocio. Massa está en la casa, nos está viendo a nosotros por televisión. Ahora está en Estados Unidos. Randazzo está en España. Está entrenando. ¿Massa en Estados Unidos? Sí, está en Estados Unidos. Bueno, por lo menos acaba de sacar una foto. Yo lo tengo mañana con Verne La Pampa. Por lo menos pero te mandó la foto, hasta el día viernes. Hoy sabía que iba a viajar a entrenarse un poco. Hoy Diego Schurman fue, creo que publicó en Infobae la foto misma de él entrenándose. Pero puede ser que haya sido que vuelva rápido para verlo. Pero la semana pasada,
digamos, hablando de Massa, Sí. se juntó, vos mismo lo escribiste. ¿Esto fue una cena o un almuerzo? Una cena, ¿no? Esto fue una cena el martes a la noche en la parrilla de Rosa Negra en el Jockey de la San Isidro. Ahí frente... El Jockey de San Isidro está pegado. Está enfrente. Muy noventoso, ¿no? Es un lugar, ese lugar es de los Triaca, no sé si sigue siéndolo. Era por lo menos del padre de Jorge Triaca, el que fue el padre del actual ministro. Claro. Y históricamente ha sido un lugar de peñas políticas, de concurrencia, creo que los Jorge martes. Rodríguez, Susana, Galifer. No, iban todos, no, y políticos, iban radicales, y todo. La verdad que yo siempre lo vi de lejos. A mí nunca me invitaron, no sé por qué. Pero siempre me enteraba, porque uno se entera de todo. Bueno, usted se enteró del Pacto de San Isidro. Y escribió algo interesante. Creo que está un poco sobredimensionado. No, pero lo interesante es, usted dijo, el acuerdismo político, o algo así, no textual, en la Argentina se esconde. Sí. Creo que es un síntoma de... ¿Quiénes se sentaron, no? Porque por ahí no todo el mundo sabe. Los que se sentaron a la mesa, esta mesa. Bueno, ahí estuvieron los ministros del gobierno, estuvo Peña y Frigerio, estuvieron los gobernadores Larreta y Vidal, estuvo Monzó, que pasó un rato porque ustedes saben que tiene la madre enferma, y estuvieron por el lado del peronismo, estuvo Massa, más importante que todo estuvo Schiaretti, estuvo Urtubey, estuvo Massa y estuvo Pichetty. Claro. Y ahí, ¿qué pasó? Creo que la importancia está en la dimensión del encuentro, porque esa gente habla todo el tiempo. Sí, todo el tiempo están comunicándose distintos tipos de situaciones. Son amigos algunos. Pero que se junte, que se lo Peña con Massa, Pichetto, ya es casi lo cuantitativo comienza a ser cualitativo. Sí. O al revés, lo cualitativo empieza a ser cuantitativo. Si Kirchner estuviera vivo, ahí vería un complot intergaláctico. Yo creo que era una conversación no decisiva, pero un encuentro que, diríamos, le da la importancia la voluntad que tuvieron de ocultarlo. Porque yo tuve la información de una manera muy difícil de lograr. Enrevesada. Muy aislado de las fuentes que suelo frecuentar, lo cual a mí me dio la impresión de que algo había, porque uno llama a 20 tipos y no te contesta ninguno y dice, acá, o ¿qué pasó? Ahora, tampoco ahí se dijo nada decisivo. Eso sí, y la consecuencia que tiene es que el gobierno ha convencido al peronismo moderado de que les hace falta un acuerdo, porque lo están pidiendo todos desde afuera y desde adentro, y que no lo haya lo afecta no solo al gobierno, afecta también al peronismo no cristinista. Porque si la única opción es Cristina, los desbarata a todos. Uno. Dos, lo que todavía está por responder, ¿por qué se lo ocultaron a los socios? ¿Por qué se lo ocultaron a los radicales? Muy enojado Cornejo. Y a Carrió. Están muy enojados todos. Sí. Están todos muy enojados porque además todos habían estado ese día en la Casa de Gobierno. Sí. Ese día en la Casa de Gobierno estaban reservando. Estaban a la mañana hubo 3 reuniones. O sea, casi se pierden el partido de Argentina por las reuniones. Sí. Ese día hubo una actividad, a mí estuve yo porque me ocurrió tener que ir a ver un funcionario y había un movimiento inusual. O sea, creo que ahí viene una situación que vamos a ver en los próximos días, que es a la que se va a dedicar el gobierno, que es a restañar las heridas que pudo haber dejado que lo hayan ocultado. Y te diría que es una formidable oportunidad para que Cambiemos redefina su relación. Porque se demostró acá que mientras repartamos plata está todo bien. Tarifas, impuestos. Pero cuando se discuten temas de fondo y políticos vienen disidencias insalvables, y ha ocurrido con el aborto, que era un tema que el gobierno, al que entró para salir de un problema peor, y ahora tiene un cisma. Ustedes han visto lo que ha dicho Ketty, lo que ha dicho hoy Gladys González, y es una herida que no se le cierra. Sí. Ese mismo martes, mientras a la mañana estaban los gobernadores en Casa de Gobierno y a la noche se juntaron ahí, el presidente tuvo un almuerzo. Convocó un almuerzo el lunes a la tarde, lo convocó al almuerzo en Olivos, al lado de su despacho y antes del partido. ¿Quiénes se sentaron a esa mesa? Jaime Durán Barba, Santiago Nieto y Nicolás Caputo. No estaba Marcos Peña en esa mesa. El presidente decidió, mientras todo esto sucedía,
escuchar a ellos tres. Al hipódromo de San Isidro. No, pero el otro fue a la noche. El otro fue a la noche, esto fue a mediodía. Marco Peña. En el hipódromo de San Isidro empezó un poco el Pacto Olivo, como usted bien sabe. Hay que ver qué historia tiene uno. Yo creo que empezó en otro lado, pero bueno. No, bueno, fue el primer susurro de Barrio Nuevo a Menem. A medida que pasa el tiempo, las sombras se agigantan en el recuerdo. Entonces ya hoy debe haber, es como, no sé, los veteranos de Malvinas, parece que son 2 millones. O sea, que van creciendo. Y creo que crecen los responsables del Pacto de Olivo. Yo tengo una historia que empezó cuando estaba Menem internado en la clínica, entre los personajes más intrascendentes en aquel momento, o de menor gravedad. Ya nos la va a contar algún día, porque dentro de poco se cumplen 25 años del Pacto de Olivos. Gracias, Zuleta. No, gracias a ustedes por la invitación. Después de la tanda de economía. Así es. Y la iglesia. Estamos aquí con Federico Furiase, economista. 57 centavos bajó el dólar hoy y no es noticia. Y no es buena noticia, parece, ¿no? No es mucho 57 centavos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Es una buena señal dentro de todo lo que venimos viendo, pero nada. Argentina está en medio de una tormenta, está en medio de un círculo vicioso, ¿no? Donde el mercado te bajó el pulgar por todos los desequilibrios que venías acumulando hasta 2017. Cuando el mercado te baja el pulgar y tenías esos desequilibrios, como ese déficit de cuenta corriente de casi 5% del producto, la devaluación que requerís para solucionar eso te complica la economía real, ¿no? Te va a ser un año donde el salario va a quedar por detrás de la inflación, tenés tasas de interés muy altas que va a ser difícil bajarlas, entonces esa devaluación que requerís porque lo financiero te bajó el pulgar, te complica la economía, y esa economía más complicada, porque vamos hacia un escenario con recesión y mayor inflación, te complica todo el campo político. Y un mercado que percibe que vas a tener una economía real más complicada y un escenario político más complicado, no lo estabilizás. Entonces estás en ese círculo vicioso, en un loop donde no lográs salir. 50 centavos que suba y salte en un día no es muchísimo. Sí, el mercado de cambio está teniendo una volatilidad fuerte, pero fíjate que viene subiendo en una tendencia fuerte. Cuando mirás toda la película, todavía el mercado y el gobierno está preocupado y la prioridad es estabilizar el dólar. Pero ¿cómo se calma? Porque realmente yo hoy hablaba con un ministro que decía, bueno, el viernes parecía que la manera de calmar el dólar, de hecho me lo había dicho otro altísimo funcionario el viernes, la manera es mostrar que estamos de acuerdo con los gobernadores, que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a hacer bien el presupuesto. Salieron los gobernadores, dijeron que iban a apoyar, bueno, estaba esto que contamos recién. Se hicieron todos los deberes, está bien, hoy bajó el dólar, pero no bajó el dólar por ese anuncio. El dólar bajó porque entiendo que economía hizo una cantidad de medidas. El Merval siguió bajando, el riesgo país se estabilizó, pero no para de subir. Digamos, ¿qué es lo que calmaría a los mercados, si se puede? No hay ninguna solución mágica, digamos. Si no se haría. Exactamente. Y de hecho el mercado además percibe que cada vez la botonera de la política económica tiene menos grado de libertad. Te vas quedando sin tablero de control. Sí. Me parece que esto pasa más por una cuestión política. Me parece que el mercado duda de que el gobierno tenga colchón político o viabilidad política para hacer el ajuste fiscal y monetario que te comprometiste con el fondo. Entonces me parece que ese es el problema de raíz frente a un desequilibrio estructural, vuelvo a decir, que tiene la economía, ¿no? Y el mercado tiene razón. Le faltan dólares para financiar el crecimiento. El año pasado las exportaciones fueron 60.000 millones de dólares. Y cuando uno suma la demanda de dólares de turismo y de dólar colchón, fue mayor a ese nivel de exportaciones. O sea, nuestro nivel de exportaciones no es sostenible para financiar el gasto y el consumo y la inversión del sector público y privado. Ese es el problema estructural y esa bola de nieve de Levax. Entonces el mercado tiene razón. No es ponerlo en términos de si tiene razón o no, sino que el mercado te dio una chance de financiar el gradualismo durante 2016 y 2017. Tenías 3 objetivos, que era crecer por inversión, bajar el déficit subiendo tarifas y bajar la inflación. Lo que pasa es que esos 3 objetivos no se dieron. Y estuvo mal coordinado y terminaron generando un mayor desequilibrio externo. Entonces el mercado te bajó el pulgar y ahora está esperando, digamos, alguna señal más contundente. Claramente, un dólar de 29 te lleva a la competitividad cambiaria que tenías en enero del 2008, cuando venía de 2 años de superávit externo de 7.000 millones de dólares.
Lo que pasa es que ahora hay un problema macroeconómico que es bastante perverso, porque la devaluación que requerís para solucionar el frente externo no solamente te complica la economía real, genera inflación, menor crecimiento, pero además te complica dos frentes comprometidos con el fondo. Te complica el ajuste fiscal, porque tenés intereses en dólares, subsidios que tienen costos en dólares, menor retención, y además, como tenés un esquema tarifario con costos en dólares que tiene que ajustar en función al dólar, a mayor dólar necesitas mayor tarifazo y eso es mayor inflación. ¿Quién es el señor mercado? ¿Cómo? ¿Quién es el señor mercado? ¿Quiénes son los mercados? Mercados son los inversores, digamos, son las personas. Claramente el mercado no te va a financiar porque haya un cambio de nombres, un cambio de política. Te puede dar cierto oxígeno. Pero perdón, sí lo hizo durante 2 años. Te dio una chance, vos partías de baja deuda, te financió durante 2 años a tasa de interés que ofrecía Argentina muy atractivas, pero Argentina no logró bajar la inflación. La deuda aumentó, si bien sigue siendo baja, todavía la deuda es baja, pero viene aumentando bastante rápido. Y lo peor es que Argentina, el déficit externo, 5% del producto. Cuando vos mirás la historia argentina, pocas veces pudo superar eso. Déficit externo. Los dólares que nos falta para sostener el crecimiento. 30.000 millones de dólares. Y cuando no se puede superar eso, ¿qué pasa? El mercado te baja el pulgar y tenés que ajustar. ¿Cómo ajustás? Con el viaje del dólar de 18 a 29. De acá en adelante, ese desequilibrio va a minorar. Va a haber menor viaje de turismo, las importaciones van a caer. Pero eso se hace con recesión y aceleración de la inflación que deteriora el poder adquisitivo del salario. Las tasas de interés tienen que ir bastante altas para contener el dólar, pero el capital de trabajo de las pymes se refinancia a un costo altísimo. Entonces las pymes están teniendo un problema. Por eso siempre tiene un costo político devaluar para corregir el desequilibrio externo. El gobierno apuntaba a ir al FMI, tener los dólares, estabilizar el mercado de cambios, hacer el ajuste fiscal, pero no el de la cuenta corriente externa, el que te complica la economía real y te deteriora el campo político. Entonces ese ajuste se adelantó. La idea es llegar a 2019 con mayor margen, ¿no? Porque 2019 podés llegar con un tipo de cambio más alto, con unas tasas altas, con lo cual podría bajar las tasas. Si conseguís credibilidad en el mercado, podés mantener el dólar tranquilo y en el año electoral que el salario le gana a la inflación. Este es un año par, donde se adelantó el ajuste de la cuenta corriente externo y el ajuste fiscal. Es un año no electoral, cuando mirá la historia de los últimos 5 años, hiciste los ajustes. Moviste tarifas, moviste el dólar. Cuando eso pasa, el salario va por detrás de la inflación. Cuando eso pasa, el consumo ajusta. Y el consumo es el 70% de toda la torta de la economía. Por eso lo haces en un año no electoral. Sí, igual la sensación que da todos estos movimientos es que todo se ajusta, todo se acorta, todo se retrae, pero tampoco se ve la puerta de salida. No es que si, bueno, ok, hagamos esta listita de cosas dolorosísimas para la gente, básicamente, y mañana va a estar mejor. No parece haber tocado como un fondo. Ese es el punto, que se está devaluando para corregir esos desequilibrios, pero no hay expectativa de que esto se estabilizó. Entonces, eso es lo que hay que tratar de generar, y eso me parece que requiere una señal política, un rumbo económico más definido, y cada vez le queda menos margen a la política económica para hacer eso. Muchas gracias, Federico Furiasi, economista, por habernos educado a Nicolás y a mí. Y a usted. ¿A la pausa? Sí. Dale. Pero uno. Dale vos. ¿Cuánta? 1, 2, 3, 4 a 3. Chau. Ahí está. Nos vamos. Sí, nos vamos. Yo quiero mandar saludos al doctor San Román, al doctor Jorge Méndez del Hospital Italiano y al doctor Lantos de la Clínica Los Arcos. He pasado una gran semana. Tuvo una semana difícil, Nico, pero acá está de vuelta él. Y gracias, San Román. Gracias, Méndez del Italiano, y gracias al doctor Lantos de Los Arcos y a toda la gente de Los Arcos. Está Elisa Carrió Desde el Llano con Joaquín Morales Solá. Yo que ustedes me recontra quedo a verla. Compren pochoclos, que habla Carrió. Nos vamos esta mañana. ¡Paco! ¡La luz!